Bien, muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Seguimos con el curso de planeamiento financiero en tiempos de COVID. Como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC, Aldo Alí Acuña Aparcana. Docente virtual de CAMEX, consultor, investigador en gestión pública y gestión privada. Muy bien, entonces, en este curso de planeamiento financiero en tiempos de COVID, ¿no? Siguiendo con el contenido, el día de hoy, el módulo 1, análisis en el planeamiento financiero en tiempos de COVID, se estaría finalizando, ¿no?, con esta unidad 4 que está programado para hoy miércoles 3 de febrero de 2021. El tema, herramienta financiera para la supervivencia de empresas, ¿no? Vamos a ver todo el detalle, ¿no?, sobre estas herramientas. Muy bien, ¿cuáles son dentro de este contenido de la unidad 4, ¿no? Vamos a ver 6 puntos muy importantes: la introducción, la gestión del flujo de caja, ¿no?, la gestión de capital y trabajo, el control de punto de equilibrio, el control de riesgo financiero y un monitoreo de la viabilidad financiera de la empresa, ¿no? Muy bien, cuando se habla pues este contenido, ¿no?, este contenido de... Este contenido de la famosa supervivencia de empresas hoy en día, ¿no?, por este bicho que ha ocasionado, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, y ha establecido pues que en todos los países los gobiernos establezcan las medidas necesarias, ¿no?, tanto para el sector privado, ¿no?, como para el sector público y a la ciudadanía en sí. Pero este brote, ¿no?, de este bicho se ha extendido y ha afectado a muchos sentidos, ¿no?, en los mercados, tanto económicos, financieros, bursátil, ¿no?, y gran parte de la economía mundial. Pero las repercusiones son especialmente graves para las complejas, famosas cadenas de suministro en presencia mundial. Es probable que las perturbaciones que sufren se extiendan a todos los sectores de la economía. El impacto económico total, ¿no?, de la pandemia por este bicho aún no se conoce, pero hay medidas que se pueden tomar para ayudar a minimizar el daño a la pequeña empresa en la medida de lo posible. No es sorprendente que la mayoría de los ejecutivos consideren que este bicho es uno de los riesgos más importantes para el crecimiento de la economía, a nivel mundial, a nivel local. ¿Y qué hizo el gobierno en sí en el Perú? Se aplicó, ¿no?, a través del Poder Ejecutivo, en abril, creó este programa Reactiva Perú a través del Decreto Legislativo 1455. Este decreto legislativo, ¿no?, que crea el programa Reactiva Perú para asegurar la continuidad de la cadena pagos ante el impacto de este bicho. Estaba revisando, ¿no?, esta norma, ¿no?, que está acá, o sea, determina la creación, determina la autorización, la implementación, el límite, los alcances, el plazo, ¿no?, el pago de la garantía, la administración del programa, ¿no? Es el primer título. Y en el segundo título habla sobre la garantía de cartera de crédito mediante fideicomiso, ¿no?, cómo son los contratos establecidos. Por eso
es preferible, mi recomendación, lean los contratos cuando ustedes, ¿no?, solicitan este programa de Reactiva Perú, porque en el contrato determina muchas cosas que a veces, o el término del, más que todo el plazo de pago, ¿no? ¿Qué pasa si ya está bien, recibo el- este crédito a través del Estado, pero qué pasa si me siguen apareciendo muchas cuarentenas, ¿no? Y al final se amplían los plazos, ¿no? Y en cuánto tiempo voy a estar esperando, demorando para poder devolver ese dinero, y no vaya a ser que cuando entre la normalidad, ¿no?, que en cualquier momento en esos meses, ¿no?, sorprenda, ¿sabes qué? Paga todo al 100%, ¿no? Hay que leer bien el contrato establecido, ¿no?, en estos programas de Reactiva Perú. Aún así, sea las cotas respectivas. Aún así, y eso es una medida que a veces el Estado opta como que, como que le deja a uno incógnita, ¿no? Una incógnita en el sentido, claro, en el momento te salvé, pero ahora tienes que devolver. En el título 3 también habla sobre las garantías individuales mediante comisión de confianza o instrumentos similares, ¿no? En estos tipos de documentos de garantías individuales, ¿no?, se establece, pues, que el gobierno nacional atribuye, ¿no?, atribuye esa garantía, y luego pues hace partícipe también la Dirección General del Tesoro Público, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, también COFIDE, ¿no?, como un contrato de comisión de confianza, ¿no?, y las empresas del sistema financiero, ¿no? Las empresas del sistema financiero que tengan crédito elegible para que acceder al programa Reactiva Perú. La gestión de cobranza y los créditos en obligación de las empresas del sistema financiero deben de agotar todos los medios disponibles y demostrar la debida diligencia. Pero aún así, en un artículo también determina la exclusión de la masa concursal, ¿no?, que a través del Tesoro Público es la que ejecuta la garantía del Gobierno Nacional, y eso es otorgado mediante un marco del presente decreto legislativo, ¿no? También entran unas medidas de transparencia y responsabilidad, porque cada, cada mes tiene que estar reportando, ¿no?, el programa Reactiva Perú sobre los créditos colocados, ¿no? También lo señala en la norma, ¿no? También la colaboración para el proceso de implementación del programa Reactiva Perú, quiénes son las responsabilidades, ¿no?, que es las empresas del sistema financiero son responsables de verificar el cumplimiento de las regulaciones prudenciales del sistema financiero, así como asegurar las condiciones y requisitos que deben cumplir las empresas deudoras para acceder al programa Reactiva Perú. O sea, los gerentes generales o representantes de las empresas que acceden al programa Reactiva Perú deben suscribir una declaración jurada en la que manifiesten el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 6. Cualquier declaración falsa, fraude o simulación genera responsabilidad civil y penal, así como las sanciones que hubiera lugar, ¿no? La norma te lo está diciendo, ¿no? Luego también hay actuación discrecional de los funcionarios de las entidades públicas, ¿no? Las decisiones administrativas debidamente sustentadas que sean consideradas más convenientes para cada caso concreto adoptadas por los funcionarios públicos de las entidades en el marco de sus competencias funcionales para la implementación del presente dispositivo, que se encuentra en el ámbito de la discrecionalidad a que se refiere la cuarta disposición complementaria final de la Ley 29622, ley que modifica la Ley 27785, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. O sea, dicen discreto y al final aparecen en los medios de comunicación.
Luego, la emisión de disposiciones complementarias, ¿no? La SBS, en el ámbito de su competencia, emite las disposiciones complementarias que resulten necesarias para que las empresas del sistema financiero accedan al programa Reactiva Perú, así como cualquier otra que resulte aplicable en el marco de su competencia y dentro del marco de lo dispuesto en el decreto legislativo. Dentro de esas disposiciones complementarias, ¿no? En el primer artículo determina el reglamento operativo del programa, ¿no? En el segundo, la inaplicación de la prohibición para el otorgamiento de garantía de gobierno nacional. Y la tercera, la cobranza de cartera honrada. Y como último, la cuarta, la autorización a COFIDE para contratar personal para administrar el programa Reactiva Perú. Pero aún así me llamó mucho la atención, ¿no? En el título 1 sobre los aspectos generales del programa Reactiva Perú, el artículo 4, ¿no? Que habla sobre la implementación del programa Reactiva Perú, ¿no? Este artículo 4, pues, determina la parte normativa, la parte de la atribución, ¿no? Quiénes están encargados y cuál es el efecto al momento de implementar, ¿no? ¿Cuál es y darle un funcionamiento en sí. Muy bien, entonces establecido, digamos, bajo esta norma, es por ello que el gobierno comenzó a difundir, ¿no? Cuáles eran los beneficios, ¿no? Quiénes iban a participar. Se menciona que 350.000 microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, iban a ser beneficiarios, ¿no? Luego también cuál era el objetivo, proteger la cadena de pago y tener empresas operativas. ¿Cómo funciona? El BCR, o sea, el Banco Central de la Reserva de Perú, hace una inyección de dinero a las entidades financieras a tasas bajísimas, ¿no? ¿Se acuerda que ustedes solicitan un crédito empresarial, ¿no? En las empresas del sistema financiero que aborde de 30 o a 60%. ¿Y cuál es la tasa del BCR? Imagínense, 0.5. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia de tasas? El Estado se convertirá en garante de los préstamos solicitados por las empresas, ¿no? Y mediante este apoyo las empresas podrán conseguir capital para pagar planillas y insumos. Reactiva Perú cuenta con hasta 30.000 millones de soles, ¿no? Que se estableció, ¿no? Gestión de flujo de caja en tiempos de COVID. Muy bien, entonces vamos a entrarle ya al tema en sí. Cuando se habla de la gestión de flujo de caja en tiempos de COVID, ¿no? La evolución a gran escala y errática del brote está creando presión, ¿no? A todas las empresas de hoy en día y que mitigan el riesgo que se puede. El riesgo está ahí, ¿no? Pero el flujo de caja es una de las áreas claves que necesitarán asegurar, ya que el dinero en efectivo es esencial para la supervivencia de las empresas en la crisis. Pero ¿qué cosa es un flujo de caja? El efectivo, ¿no? Es el alma de cada negocio y quedarse sin él. Es la razón número uno por la que las empresas fracasan. Incluso si se está generando una gran cantidad de volumen de ventas, si no se tiene suficiente dinero en efectivo en el banco de su negocio, no será capaz de pagar sus cuentas y permanecer en marcha. Por eso es tan importante para las empresas entender, ¿no?, los conceptos básicos del flujo de efectivo y la previsión del flujo de efectivo. ¿Y qué mide el flujo de caja, profesor? Una gran pregunta. El flujo de caja mide la cantidad de dinero que entra y sale de un negocio, de su negocio, ¿no? O en cada negocio, durante un periodo de tiempo específico. Las empresas aportan dinero a través de ventas, retorno de inversiones y préstamo de inversiones, es decir, el flujo de efectivo en el negocio. Y las empresas gastan dinero
en suministros y servicios, así como servicios públicos, impuestos, pago de préstamos y otra factura, y ese es flujo de efectivo. El flujo de efectivo se mide comparando cuánto dinero fluye a un negocio durante un cierto periodo de tiempo en comparación con la cantidad de dinero que fluye fuera de ese negocio durante ese mismo periodo. Y la pregunta que se hace, ¿y cómo calcular el flujo de caja? Hay una fórmula que se establece, ¿no? Efectivo recibido menos efectivo gastado. Repito, efectivo recibido menos efectivo gastado. Es igual flujo de efectivo neto. Si su número de flujo de efectivo neto es positivo, su negocio es positivo en el flujo de efectivo y acumula efectivo en el banco. Si su número de flujo de efectivo neto es negativo, su negocio es negativo de flujo de efectivo y está terminando el mes con menos efectivo del que comenzó. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el efectivo y la utilidad? ¿No? Varios emprendedores, ¿no? Me han hecho consultas, ¿no? Y he determinado esa respuesta. Es posible que tu negocio sea rentable, ¿no? Porque tú comenzaste con esa idea, pero aún así se queda sin efectivo. ¿Por qué, profesor? Porque puede que no sea intuitivo al principio, pero es porque el efectivo y las utilidades son cosas muy diferentes. Las utilidades pueden incluir las ventas que ha realizado, pero que aún no se le ha pagado. El efectivo, por otro lado, es la cantidad de dinero que realmente tiene en su cuenta bancaria. Y esto representa la liquidez de su negocio y básicamente si no puede usarlo en ese momento para pagar sus cuentas. No es dinero en efectivo. Un ejemplo para que me puedan entender. Si se está generando muchas ventas, pero se factura a los clientes y pagan neto 30 o dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la factura. Y se puede tener mucho ingresos en papel, pero no mucho dinero en efectivo en la cuenta bancaria porque tus clientes aún no han pagado. Esas ventas solo aparecerán en el estado de resultado. Si el dinero que los clientes deben no ha llegado a la cuenta bancaria, no aparecerá en su estado de cuenta de flujo de efectivo todavía. En realidad, no está disponible para el negocio en este momento. Todavía está en manos de sus clientes, a pesar de que se ha facturado por ello. Se realiza un seguimiento del dinero que sus clientes se deben en cuentas por cobrar. Mientras tanto, solo puede pagar las cuentas en efectivo real, con las cuentas bancarias. Sin en ese efectivo en la mano va a ser difícil cumplir con los pedidos, cumplir con la planilla de remuneraciones y pagar el alquiler. Es por eso que es tan importante realizar un seguimiento de flujo de efectivo para mantener el negocio a flote. Se necesita tener una buena idea de lo que entra y lo que sale del negocio mensualmente y hacer todo lo posible para mantener el flujo de efectivo positivo. Siguiente pregunta. ¿Cómo analizar un estado de flujo de efectivo?
Al analizar el flujo de efectivo, ojo, todos estamos en el tiempo de COVID. Al analizar el estado de flujo de efectivo histórico, está viendo la cantidad del efectivo real que se tiene disponible al principio del mes, en comparación con el efectivo al final del mes. También puede ver el flujo de efectivo en diferentes periodos de tiempo, que puede ser mensual, puede ser bimestral, trimestral o anual. Pero una buena regla general es mirar su flujo de efectivo de forma regular para comprender mejor cualquier cambio en la salud de su negocio. Cuando se menciona, ¿no?, en forma regular, quiere decir mensual, ¿no? O sea, dentro de los 30 días, ¿no?, ver la operatividad de este flujo de efectivo. Flujo de caja positivo. El flujo de caja positivo se define como terminar con más dinero líquido a la mano al final de un periodo de tiempo determinado en comparación con lo que estaba disponible cuando comenzó ese periodo. Un ejemplo para que me puedan entender. Digamos que se empezó con 1.000 soles en efectivo a principio de mes. Se pagó 500 soles en facturas y gastos. Y los clientes pagaron 2.000 soles. ¿Ok? Repito, se empezó con 1.000 soles en efectivo a principio de mes y se pagó 500 soles en facturas y gastos. Y los clientes pagaron 2.000 soles por los bienes o servicios. Quiere decir que este flujo de efectivo es positivo. ¿Por qué? Porque al final va a quedar 2.500 soles para el mes. Si usted ven, empecé 1.000, gasté 500, lo resto, ¿cuánto queda? Se saldo 500. El cliente ingresó 2.000 soles, más 500, 2.500. En el flujo de caja negativo, vamos a lo contrario. El flujo de efectivo negativo es cuando más efectivo está dejando el negocio de lo que está llegando. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando el flujo efectivo es negativo, la cantidad de efectivo en la cuenta bancaria se está reduciendo. Esto podría no ser un problema si el negocio tiene mucho dinero en efectivo en el banco. Sin embargo, significa que el negocio eventualmente se quedará sin dinero y si no se convierte en flujo efectivo positivo, en algún momento varíe ese saldo. Un ejemplo para que me puedan entender. Supongamos que se empezó con 1.000 soles, el mismo caso de positivo. En el banco, a principio de mes, ¿ok? Se empezó con 1.000 soles en el banco a principio de mes. Se pagó 1.500 en facturas y gastos. Y a pesar de que hizo una cantidad de venta y facturó a sus clientes por 3.000 soles, valor de bienes o servicios. Los clientes solo realmente le pagaron 200 y se sigue esperando a que llegue el resto de los pagos. El flujo de efectivo es negativo, ¿no? 300 soles para el mes. O sea, arrastra la negatividad. Repito, 1.000 soles, 1.500, resto, queda 500 negativo porque hay un saldo pendiente por cumplir, ingreso 200, resto menos 500 más positivo, la diferencia de saldo es menos 300. Si no se tiene ninguna reserva, el cheque de alquiler podría rebotar. Si ya se tiene una línea de crédito establecida,
se puede confiar en eso para pagar parte de las facturas. Tal vez se pronosticó el flujo de efectivo y se sabía que se iba a hacer corto este mes. Así que se hizo un plan para poder cubrir los gastos. Un mes de flujo de efectivo negativo no necesariamente afectará el negocio, pero cuando se empiece a ver una tendencia y no se hace nada para revertirla, es cuando el negocio está en riesgo. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la previsión o proyección de flujo de caja? Flujo de efectivo histórico, el flujo de efectivo histórico, al menos una vez al mes que se realice para que pueda comenzar a detectar tendencias con la que realmente está sucediendo con su entrada y salida del efectivo. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que no solo es medir el pasado y el presente, hay que pronosticar su flujo de efectivo, también puede ayudarle a anticipar cuando el negocio podría quedarse sin efectivo en el futuro. También se puede planificar con anticipación y abrir una línea de crédito o encontrar otros préstamos e inversiones para que se ayude a cubrir ese punto en el futuro, cuando va a necesitar un poco de dinero extra. Es mucho más fácil obtener ayuda de un banco o inversionista antes de que este sea realmente en una crisis en la que no se está seguro de poder cubrir la factura. Si se espera hasta que realmente ese problema pueda ocasionarse y pueda, digamos, también a tomar medidas, ¿no? Y dentro de esas medidas, los prestamistas pueden verlo como un riesgo demasiado y rechazar la solicitud. El pronóstico de flujo de efectivo también puede ayudar a planificar el mejor momento para hacer una gran compra, como una nueva pieza de equipo o un vehículo de la empresa. Siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar su flujo de caja? Si el flujo de efectivo es negativo o solo se está buscando maneras de mejorar su flujo de efectivo en general, hay un montón de opciones disponibles para la empresa. Aquí hay una lista rápida de acciones que se pueden hacer. 1. Convencer a los clientes para que le paguen más rápido. Ojo, pero una buena política de, 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 de cobrar. Tampoco no pueden presionar algo agresivamente. Una recomendación, porque he visto emprendedores cuando aplican su política de cobranza, Dios mío, un poquito más y ya se ponen ya el uniforme de las Fuerzas Armadas. Eso no queremos. Hay maneras de poder establecer, ¿no?, de aplicar las políticas de la cobranza. Segundo punto, pagar las cuentas por pagar un poco más lento, ¿no? O sea, darle las facilidades del caso. Comprar menos inventario y mantener un stock menos inventario. Seguimiento de las deudas incobrables. Establecer una línea de crédito u otro tipo de préstamo comercial. Dependiendo de su situación, puede utilizar estos métodos o incluso considerar medidas más drásticas si la economía en general está siendo afectada. Pero en el efecto se basa a su capacidad para crear un flujo de efectivo positivo. La siguiente pregunta, ¿cómo equilibrar el flujo de caja en un negocio estacional?
Las empresas de temporada tienen desafíos únicos que querrán considerar, incluidas las variaciones en la gestión del flujo de efectivo. Echemos un vistazo a estas técnicas para equilibrar eficazmente tu flujo de efectivo y evitar cualquier sorpresa estacional. Prevenir. Siguiente. Uso del factoraje de facturas para salvaguardar su flujo de caja, ¿no? Lo famoso factoring. Si se tiene clientes que tardan un largo plazo en pagar, esto puede causar problemas de flujo de efectivo para el negocio. Afortunadamente, soluciones como la factura y la factorización puntual puede actuar como una protección para ayudar a proteger el flujo de efectivo contra desastres futuros. Terminología. En esta terminología vamos a hablar sobre, ¿no? ¿Qué cosa es un estado de flujo de efectivo? Bueno, hace días que lo hemos mencionado, ¿no? Que es un informe que muestra todas las transacciones del estado de resultado, los ingresos y gastos. El flujo de efectivo positivo, que ya lo mencioné, ¿no? Cuando la cantidad de efectivo que cuenta el negocio a través de los ingresos y los ingresos que exceden o de los gastos, ¿no? El flujo de efectivo libre, este es el efectivo que queda después de que una empresa paga todos sus gastos operativos, ¿no? Todos sus gastos operativos. Muy bien, vamos a entrar al otro punto, gestión de flujo de caja durante la crisis del COVID. Al enfrentarse a una de las contradicciones económicas más severas en la época contemporánea, muchas pequeñas empresas están luchando por sobrevivir. Para la mayoría de las empresas, a medida de que los negocios se ralentizan, los contratos se retrasan o la cadena de suministro se interrumpen, el impacto se siente casi inmediatamente en su flujo de efectivos. Aunque la crisis sanitaria parece estar retrocediendo en muchas partes del país y podrían transcurrir varios meses antes de la economía vuelva a tener una apariencia de normalidad. Con la vista puesta en ese futuro, muchas pequeñas empresas necesitan replantear su enfoque de la gestión de flujo de caja. Y en esta gestión de flujo de caja, donde crisis, determinamos previsión del efectivo que ingresa. O sea, que cada ciclo de efectivo en muchos negocios que dura alrededor de 90 días, es esencial tener una comprensión global de su cartera de ventas y el ciclo de venta. 2. Paso de acción esencial, ¿no? O sea, en el momento de... ahora no es el momento de ser muy pasivos con los clientes que están atrasados en sus pagos. En el entorno actual, la mayoría de los clientes, al momento de enterarse, la necesidad de los pagos, ¿no? A tiempo. Dentro de ello, la acción esencial es crear un informe de antigüedad de cuentas por cobrar clasificado por la cantidad adeudada. Al centrarse primero en las cantidades más grandes, logrará su objetivo más rápidamente. El informe debe ser revisado cada semana por su equipo de gestión y el departamento de crédito y cobranza para darle la transparencia que necesita. En el futuro, ofrezca a sus clientes un descuento por pagar por adelantado cuando las cuentas por cobrar tienen más de 90 a 120 días de antigüedad. El porcentaje de cobro baja dramáticamente. 3. Previsión de salida del efectivo. Como le digo a todos mis emprendedores, siempre pronostique la cantidad y el momento en que el dinero saldrá de su negocio
durante las próximas 13 semanas. Empieza por pasar los gastos recurrentes semanales o mensuales que se pagan fuera de sus cuentas por pagar, como la planilla de remuneraciones y los débitos bancarios. Luego revisa sus cuentas por pagar para determinar qué pagos pueden extenderse más allá de su término de pago. Determine qué proveedores pueden estar más dispuestos a establecer un plan de pago para las facturas vencidas. En las circunstancias actuales es más probablemente que los proveedores sean más receptivos a plazo más largo. En el caso de los que insisten en mantener plazos estrictos, es posible que tenga que establecer prioridades de acuerdo a la función y de acuerdo a la importancia que concedan a los proveedores concretos. Cuarto paso de acción principal, revisar los costos variables. La forma más rápida de reducir la salida de dinero es disminuyendo sus costos variables. Para muchos negocios, la mano de obra es su mayor costo variable. Si califica para un préstamo de programa Reactiva Perú, podría cubrir su costo de planilla de remuneraciones. Y también puede considerar la conversión de los costos fijos en costos variables mediante la venta de activos como equipos o vehículos y luego arrendarlos nuevamente. Y como último, manténgase al día con sus previsiones. Obviamente la crisis de este bicho continúa evolucionando rápidamente. Su pronóstico de flujo de efectivo de emergencia de 13 semanas crea una línea de base que probablemente cambie cada semana. Por lo tanto, es esencial seguir su rendimiento real y hacer cualquier ajuste sobre una base semanal. Siguiente, estrategia para gestionar el flujo de caja durante este bicho. Las recientes medidas adoptadas, ¿no?, de este bicho tienen un gran impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana. Es innegablemente también en los negocios. La economía mundial ha dado un giro inesperado, por lo que los líderes empresariales se enfrentan ahora a retos inmediatos, como la gestión de su flujo de caja. El seguimiento corto y preciso de la planificación del efectivo es esencial en todos los negocios. Cuando el mercado es difícil y cambiante, esta necesidad se refuerza porque es muy importante poder responder rápidamente a esta situación. Si se tiene una visión clara del flujo de efectivo, sí se puede ajustarlo rápidamente y entonces se mantiene el control. ¿Y cómo es el análisis de flujo de caja? Una de las primeras medidas que se deben adoptar en una situación de crisis es un análisis, pero un análisis a fondo de los diversos flujos e indicadores claves a fin de aplicar rápidamente varias medidas correctivas. Son 6 medidas que voy a establecer. 1. Cuentas por cobrar comerciales. Primero se analiza el antiguo equilibrio o la línea de tiempo. Los clientes deben ser contactados activamente para cobrar los pagos cuando sea posible. En las circunstancias actuales, muchos clientes no podrán pagarle inmediatamente. Por lo tanto, le aconsejamos que analice el sector de la actividad de sus clientes para enumerar, por un lado, lo que se verá más afectado a corto plazo por las repercusiones económicas por este bicho. Por otro lado, los sectores cuyo impacto se sentirá menos, pero para los clientes más afectados, probablemente será necesario proponer un plan de pago para anticipar los pagos futuros.
en este caso, deben de asegurarse de analizar los efectos que esta dispersión de pagos tendrá en el flujo de caja de su empresa. El objetivo, ¿no?, es diferencial del pago, es asegurar una entrada de efectivo continua a pesar de la crisis. 2. Gestión de inventario. Además, se centra en la gestión eficaz de los inventarios, a fin de limitar el valor de bloqueo que representa. A veces tener demasiado stock es dinero que duerme innecesariamente. 3. Cuentas por pagar comerciales. Asegúrese de repartir la deuda comercial y otras deudas a corto plazo de forma inteligente en relación con las deudas de los proveedores, y se aconseja que, al igual que ha ofrecido a sus clientes opciones de pago, sea proactivo y póngase en contacto con sus proveedores para ampliar su periodo de pago u obtener un plan de pago escalonado en el tiempo. El objetivo es que de estas acciones que se va a determinar es reducir la salida de efectivo en un periodo de tiempo muy corto para preservar su liquidez. 4. Compras. Analice también sus compras en detalle y considere si otras opciones son posibles. Asegúrese de centrarse en las compras que son esenciales para el funcionamiento de su negocio. 5. Costos fijos. Cuestione sus costos fijos y variables e intente convertir los costos fijos en costos variables. Y 6. Inversiones. Finalmente, estudie el plan de inversión y negocie con los bancos las mejores soluciones posibles. Bajo ciertas condiciones, se les ha instruido para que apoyen a las empresas y a los bancos centrales en ese sentido. Entonces, con todos estos 6 puntos, ¿no?, en las circunstancias actuales, también es esencial crear un plan semanal de efectivo basado en los ingresos previstos y los gastos posibles y confirmados, teniendo en cuenta las cantidades actuales de sus cuentas bancarias. Y esta planificación permite ser más receptivo. Para este año financiero, también tenga en cuenta que en lo que respecta a las previsiones de caja, no olvidar el impacto de las decisiones tomadas para optimizar el flujo de caja. De hecho, si se ha decidido, por un ejemplo, porque pueden entender, supongamos que los clientes pagaran a través de un plan de pago. Esto debe tenerse en cuenta en las previsiones. Toda esta información proporciona a una previsión de efectivo, que ofrece una clara visión general de las entradas y salidas previstas, así como el flujo de efectivo final. También es esencial distinguir entre los flujos de efectivo operativos y no operativos. Una vez más, hay que definir diferentes escenarios para prepararse para cada situación. La gestión óptima del efectivo en la actual crisis por este bicho es esencial. La plataforma le va a permitir seguir de cerca nuestro flujo de caja, incluyendo la gestión diaria de la factura de los clientes impagados y un control muy estricto de los gastos. Paso para ayudar a gestionar la crisis por estos bichos. A medida de que los proveedores responden a los crecientes desafíos por este bicho, creando nuevas realidades económicas y de mercado en el proceso, las presiones empresariales y personales, vamos a mencionarlo, los 10 pasos que los gestores de negocio pueden considerar. Primer paso, conocer sus números. Mantenga su libro de contabilidad al día y manténgase al tanto de dónde está
y es hora que los estados financieros sirvan para la toma de decisiones. 2. Usar un presupuesto. Se sugiere un presupuesto con al menos 2 columnas, una para lo esperado y la otra para el peor de los casos, con una reducción de entre el 20 y el 30%. Y luego compare la información financiera real con el presupuestado, al menos mensual. Pero cuanto más a menudo sea mejor. Cualquier buen paquete de contabilidad le permitirá comparar el presupuesto actual con el presupuesto. 3. Conservando el dinero en efectivo. Los gerentes deben evaluar los gastos para determinar si algo puede ser temporalmente terminado o aplazado. Siempre con un documento, o sea, con un informe que debe seguir. Es el flujo de efectivo libre, que es la cantidad de efectivo disponible para hacer negocio. 4. Hablar con sus expertos. Ahora es el momento de discutir el potencial de una ralentización financiera a largo plazo o incluso de una recesión con asesores financieros de confianza. 5. Disponer de una línea de crédito bancaria. Los bancos prestan dinero a las personas que pueden demostrar que pueden devolverlo. Así que no esperen hasta que haya necesidad de establecer una línea de crédito. 6. Permanecer cerca a los clientes. Se enfrentarán a los mismos retos que la empresa, así que hay que conectarse y asegurarse que estarán así para ayudarles a superar el caos. 7. Cuidar a los colaboradores. El cierre de escuelas creará problemas con el cuidado de los niños, con la presión financiera potencialmente convirtiéndose en un problema para algunos empleados. 8. Comunicarse con su equipo. Todo el mundo se enfrenta a una nueva normalidad y cuanto más podamos comunicar los hechos y detalles necesarios para atender a los clientes, más eficaz será nuestro equipo y más poder tendrá para actuar. 9. Trabajar a distancia y de forma productiva. El trabajo desde casa será la realidad inmediata para muchos. Se aconseja a los gerentes que hagan lo necesario para que los empleados sean productivos fuera de la oficina y que compartan ejemplos de mejores prácticas con los clientes. Y como último, el vida y el estado de situación financiera sí importan. No pierda de vista la realidad de que se tiene que permanecer en el negocio para poder pagar al equipo y servir a los clientes. Es probable que haya concesiones que deban hacerse para ayudar a los demás, pero hay que mantener la perspectiva de la verdad de lo que quiebra, no. Y eso no va a ayudar a nadie. Siguiente paso, el bicho, planificación del flujo de caja en la crisis. En momentos excepcionales como estos, es probable que el flujo de caja sea difícil de manejar. La planificación del flujo de caja proporcionará una imagen más clara de hacia dónde se dirige su empresa, así como la visibilidad de los puntos en los que es necesario realizar mejoras o ajustes. La adopción de medidas rápidas para gestionar los posibles problemas de flujo de efectivo puede ayudar a su organización a evitar que se quede sin dinero y a mantenerse solvente, incluso en ausencia de financiación adicional.
La planificación de flujo de caja de la crisis le ayudará a proporcionar posiciones de efectivo más precisamente, minimizar los gastos y los gastos generales y a la vez gestionar su capital de trabajo para mejorar la liquidez. Una evaluación detallada señalará las áreas críticas de sus previsiones de flujo de caja, los impulsores, la función de control de crédito, el ciclo operativo del capital de trabajo y la recaudación de cuentas por cobrar. La empresa puede sacar ventaja, ¿no?, en estos 3 puntos. 1. Evaluar las posiciones actuales de efectivo y realizar un análisis de escenario de crisis. 2. Crear previsiones de flujo de caja más precisas. Y 3. Mejorar su ciclo de conversión en efectivo. Elaboración de un flujo de caja proyectado. Para preparar un flujo de caja proyectado, se usarán muchas de las mismas cifras que se usan para una previsión del estado de resultado. Para preparar un estado de flujo de caja, se usarán muchas de las mismas cifras, pero ¿sabes qué? Apliquemos la previsión del estado de resultado. La principal diferencia es que incluirá todas las entradas y salidas de efectivo, no solo los ingresos de ventas y los gastos de la empresa. Un ejemplo, profesor. Un ejemplo, incluirá los préstamos, los pagos de préstamos, las transferencias de dinero personal dentro y fuera de la empresa, los impuestos u otro dinero que no se gana o se gasta como parte de la operación principal de la empresa. Además, en el flujo de caja proyectado, ojo, oído, se registrarán los costos en el mes en el que se espera incurrir en ellos. En lugar de repartir las cantidades anuales por igual a lo largo de 12 meses, esto es importante porque es fácil mostrar una utilidad mensual en una hoja de cálculo, pero no serviría por falta de efectivo si no puedes pagar tus cuentas a tiempo. Por ejemplo, si tienes una prima de 4.000 soles de compensación laboral y una prima de 3.000 soles de seguro de responsabilidad civil que se debe pagar cada 1 de julio, se tendrá que encontrar la manera de conseguir soles reales entonces. Además, si se realiza ventas a algunos clientes de crédito, esto va a determinar, ¿no?, su análisis de flujo de caja, donde deberá tener en cuenta el hecho de que no se le pagará de inmediato, y así como el hecho de que es posible que no cobre alguna de las ventas de crédito. Gestión de capital de trabajo en tiempos de pandemia por este bicho. El impacto de capital de trabajo por este bicho. Cualquier acuerdo que se cierre en los próximos 12 meses y posiblemente más, es probablemente que experimente un impacto por este bicho en el cierre del capital de trabajo que no se refleja plenamente en un promedio de 12 meses. En consecuencia, la fijación de un objetivo de capital de trabajo pueda requerir más flexibilidad para normalizar los efectos. Y lo que podría incluir la reformulación de los saldos históricos del capital de trabajo, utilizando un promedio más reciente o proyectado los saldos. ¿Y qué es el capital de trabajo neto, profesor? El capital circulante neto representa el efectivo y otros activos corrientes después de cubrir los pasivos
que proporciona a una empresa de liquidez para invertir en actividades asociadas con la cooperación y el crecimiento de un negocio. El capital de trabajo neto también tiene como la liquidez operativa en sí. ¿Cómo efectuar cambios en el capital de trabajo durante este bicho? Tenemos 7 cambios. Mejorar la transparencia del efectivo. 1, 2, revisar las próximas inversiones de capital de la organización. 3, aproveche el dinero en efectivo con bajos intereses y sin intereses. 4, acelere las cuentas por cobrar. 5, ampliar las cuentas por cobrar. 6, evaluar los niveles de inventario y convertir objetivos. Y último punto, el 7, considerar mecanismos alternativos para el financiamiento de la cadena de suministro. Profesor, y el análisis de la posición de liquidez utilizando ratio financiero. Cuando aplicamos ratios financieros, vamos a considerar, ¿no?, algunos ratios de liquidez de uso común utilizado en el análisis financiero de una empresa. Un estado de situación financiera proporciona como ejemplo para calcular la posición financiera de una empresa midiendo su liquidez y que es la capacidad de pagar su deuda corriente con sus activos corrientes. Y la información refleja 2 años de datos para una empresa hipotética. Muy bien. Control del punto de equilibrio en tiempos de este bicho. Tenemos ahí la guía del análisis de costo, volumen y utilidad, ¿no? Este análisis de costo, volumen y utilidad, también conocido como análisis de punto de equilibrio, es una forma de que las empresas determinen cómo los cambios en los costos, ¿no?, y el volumen de ventas afectan a las utilidades de una empresa. Cálculo de un punto de equilibrio. Calcular un punto de equilibrio. Cuando vamos a calcular el punto de equilibrio, es una herramienta de análisis financiero clave utilizada por los empresarios. Una vez que conozcan los costos fijos y variables del producto que produce su empresa o una buena aproximación de los mismos, puede utilizar esta información para calcular el punto de equilibrio de su empresa. Y tenemos ahí el punto de equilibrio, ¿no?, donde su fórmula es costos fijos, ¿no?, donde tiene que dar la diferencia de precio menos costo variable es igual a punto de equilibrio en entidades. Luego, ¿qué sucede con el punto de equilibrio si las ventas cambian por el impacto de este bicho? ¿Qué pasa si sus ventas cambian? Por ejemplo, si la economía está en recesión en época de este bicho, sus ventas podrían caer. Si las ventas caen, entonces se puede recorrer el riesgo de no vender lo suficiente para cumplir con su punto de equilibrio. Otra pregunta también que me hicieron, ¿cómo afecta el corte de costo al punto de equilibrio? Supongamos que encuentren una manera de reducir el costo de sus gastos generales o costos fijos a reducir su propio salario, ¿no? Un ejemplo, en 10.000 soles. Eso hace que su costo fijo caiga a 60.000 a 50.000, usando la misma fórmula y manteniendo todas las demás variables iguales. Y la siguiente pregunta también me hicieron sobre las relaciones entre los costos fijos, costos variables, precio y volumen. Como propietario de una empresa, ¿no?, cuando le asesoré a él, le di que cualquier decisión que determine,
siempre tienen que ver los precios de su producto, los costos en los que incurre en su negocio y el volumen de venta que están interrelacionados. Y de ahí, calcular el punto de equilibrio es solo un componente de análisis, pero a menudo es un primer paso esencial para establecer un punto de precio de venta que garantice una utilidad. Análisis de equilibrio, costo fijo, costo variable y utilidad. Dentro de este análisis, el punto de equilibrio determina el volumen de venta que su empresa necesita para empezar a obtener utilidades, basándose en su costo fijo, costos variables y precio de venta. Y la fórmula para un análisis de equilibrio es costo fijo sobre el ingreso por unidad menos el costo variable por unidad. Cálculos de punto de equilibrio, ¿no? Creo que es lo mismo, pero acá en este cálculo es a través del uso, ¿no? O sea, ¿cuál es el análisis que se debe aplicar bajo escenario de un punto de equilibrio si es posiblemente aumentar las utilidades? Y aquí determinamos 4 puntos: aumentando el precio de venta, reducir los costos fijos, reducir los costos variables y el aumento de las ventas. El estado de resultado por margen de contribución, punto de equilibrio en soles. El estado de resultado de margen de contribución es una herramienta útil al analizar los resultados de un periodo anterior. Este estado indica si los esfuerzos para el periodo han sido rentables o no. El valor resultante a veces se conoce como utilidad neta. Este estado de resultados se utiliza para informe financiero. Utiliza la información generada mediante la creación de sus estados financieros para determinar su utilidad o pérdida neta para el periodo. La utilidad neta está haciendo más de lo que gastó en el periodo y la pérdida neta está gastando más de lo que hizo. Control de riesgo financiero en tiempos de pandemia. Dame 2 minutos y ya termino. El apalancamiento. ¿Qué cosa es un apalancamiento? De otra forma de referirse a la deuda, En los negocios, ¿no? El apalancamiento a menudo se refiere a los fondos prestados para financiar la compra de inventario, equipo u otros activos. Las empresas utilizan el apalancamiento en lugar de usar el capital para financiar esas compras. ¿Y cómo funciona el apalancamiento? Cuando los propietarios de negocios necesitan comprar algo que no tienen el efectivo para pagar por adelantado, pueden usar deuda o capital para financiar esta compra. ¿Cuáles son los tipos de apalancamiento? Tenemos 3: el apalancamiento financiero, el apalancamiento operativo y el apalancamiento combinado. El apalancamiento financiero sigue la definición directa de apalancamiento discutido hasta ahora. Se refiere al importe de la deuda en las cuentas de la empresa. En cambio, el apalancamiento operativo aplica el concepto del costo de la prestación de bienes y servicios. Y el combinado es el apalancamiento, es la cantidad, ¿no? Es la cantidad acumulada de riesgo que enfrenta una empresa, o sea, los riesgos empresariales. Los ratios de apalancamientos, ¿no? Un ratio de apalancamiento es cualquier tipo de relación financiera que indique el nivel de la deuda contraída por una entidad comercial frente a varias otras cuentas de su estado de situación financiera, estado de ingreso o estado de flujo de efectivo. El grado, ¿no? El grado de apalancamiento financiero,
perdón, el grado de apalancamiento operativo es un método utilizado para cuantificar el riesgo operativo de una empresa. Y la fórmula del grado de apalancamiento operativo es el porcentaje de variación de los ingresos de operación sobre el porcentaje de la variación de las ventas. Y el grado de apalancamiento financiero, un ratio financiero que mide la sensibilidad en las fluctuaciones de la rentabilidad global de la empresa o la volatilidad de sus ingresos operativos. Y su fórmula de grado de apalancamiento operativo es igual el porcentaje de la variación de las utilidades netas sobre la variación del EBIT, o sea, antes de impuestos. Y el apalancamiento total, ¿no? Es una relación que compara la tasa de cambio que una empresa experimenta en utilidad por acción con la tasa de cambio que experimenta en los ingresos de ventas. Y su fórmula de grado de apalancamiento total es igual grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Y para terminar, monitoreo de la viabilidad financiera de la empresa en tiempo de este bicho. La pregunta que siempre me hacen, ¿qué es la viabilidad empresarial? La viabilidad de una empresa se mide por su supervivencia a largo plazo y su capacidad para sostener beneficios durante un periodo de tiempo. Y la segunda pregunta, ¿cómo asegurar de que su negocio es viable? La viabilidad es difícil de definir, así le digo, es difícil de definir y crear, pero hay algunos factores claves para hacer viable un negocio. Tenga en cuenta estos factores en comparación con su negocio y tome medidas para aumentar la viabilidad. Para crear una estrategia de marketing, tengo que tener propuesta de venta única, base de cliente estable, ventaja competitiva, estabilidad del efectivo y lo más importante, la atención continua a su estado financiero. Y la siguiente pregunta, ¿cómo la viabilidad es diferente de la solvencia? La viabilidad de los negocios se confunde a menudo con otros dos términos que se utilizan a menudo para el desempeño de los negocios, la solvencia y la liquidez. Una empresa es solvente cuando tiene suficientes activos para cubrir sus pasivos. La solvencia se confunde a menudo con la liquidez, pero no es lo mismo. La solvencia se mide a menudo como un ratio de solvencia. Y la siguiente pregunta, viabilidad frente a liquidez. La liquidez es más bien una medida a corto plazo y eso se refiere a la capacidad de una empresa de convertir rápidamente sus activos en efectivo sin pérdidas. Una mirada a largo plazo a la solvencia empresarial, la liquidez y la viabilidad. Y esta pregunta que siempre lo hacen. ¿Su negocio es solvente, líquido, viable? Yo siempre le digo a mis emprendedores. La respuesta es, crear un negocio solvente, líquido y viable es un esfuerzo continuo, pero vale la pena porque estará creando un tremendo activo y construyendo un negocio a largo plazo. Y le digo a los emprendedores esta pregunta, ¿su negocio es saludable? Aplicando los ratios financieros, el análisis de los índices financieros de las empresas permite a los prestamistas ver cómo va su negocio y compararlo con otros negocios. El análisis de los ratios también es una herramienta útil para los propietarios de empresas. Algunos análisis de ratios básicos le va a ayudar, ¿qué cosa, profesor? A evaluar cuán saludable es su negocio, diagnosticar problemas potenciales y ver si su negocio está mejorando o empeorando con el tiempo. Y la última pregunta, ¿cómo mejorar la posición financiera de su empresa? Una parte importante de su plan de negocio, por eso le digo a todos los emprendedores, tienen que tener
Dos tipos de planes. Planes de negocio estable y plan de contingencia. En este plan de negocio estable debe de mejorar la posición financiera de su empresa. 1. Obtener el consejo de un profesional. 2. Recuperar la deuda pendiente. 3. Reducir o reorganizar los gastos. 4. Vender activos. 5. Ofrecer rebajas o aumentar los precios. 6. Consolidar la deuda. 7. Usar técnicas de marketing. 8. Ofrecer opciones de pagos opcionales. 9. Invierte su propio dinero. 10. Llevar su registro de flujo de dinero. Y como último, mejorar su flujo de efectivo. Todo depende de ustedes. No podemos estar en modo de supervivencia, tenemos que estar en el modo crecimiento. Jeff Bezos. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Espero que haya sido útil esta información a cada uno de los presentes. Muy buenas tardes y que Dios me lo bendiga.